Hola, nosotros les vamos a hablar acerca de las hormonas participantes en la regulación del metabolismo del cerebro. Hormonas que regulan el metabolismo cerebral según el estado nutricional. El cerebro depende casi exclusivamente de glucosa y utiliza hormonas sistémicas para ajustar su aporte energético. Aunque el cerebro no responde directamente a insulina para captar glucosa, donde GLUT1 y GLUT3 son insulino independientes, sí es altamente sensible a los cambios hormonales sistémicos que regulan su sustrato energético. Metabolismo durante el estrés e inanición prolongado. Durante estrés severo, trauma, sepsis o inanición prolongada predominan hormonas catabólicas. Las hormonas principales son: la primera, cortisol, hormona dominante en estrés, aumenta gluconeogénesis hepática, asegura glucosa para el cerebro, promueve proteólisis muscular para obtener aminoácidos. En inanición prolongada ayuda a la transición al uso de cuerpos cetónicos. 2. Glucagón. Estimula glucogenólisis y gluconeogénesis hepática para mantener glucosa plasmática. Mantiene aporte de glucosa al cerebro. Ahora voy a explicar brevemente el papel de algunas hormonas durante el estrés prolongado y la inanición. Primero, las catecolaminas, que incluye la adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas aumentan la liberación de glucosa y ácidos grasos, lo que permite que el cuerpo tenga energía disponible de manera rápida. En el cerebro, además, incrementa el estado de alerta y mejora el flujo sanguíneo, lo cual ayuda a mantener la atención en situaciones críticas. Después está la hormona del crecimiento o GH, también participa. En estos contextos actúa como la hormona antiinsulina, lo que significa que favorece la lipólisis, es decir, la liberación de grasas, y al mismo tiempo ayuda a conservar la glucosa para que el cerebro tenga un suministro constante. Finalmente, cuando el periodo de ayuno es prolongado, los glucocorticoides, en conjunto con las catecolaminas, favorecen una cetogénesis indirecta. Esto permite que el hígado produzca beta-hidroxibutirato y acetoacetato, que son cuerpos cetónicos esenciales para el cerebro cuando la glucosa empieza a escasear. En resumen, estas hormonas trabajan juntas para asegurar que el cerebro tenga la energía suficiente. Las catecolaminas movilizan la glucosa y elevan el estado de la alerta. El GH promueve el uso de grasas y ahorra glucosa, y los glucocorticoides permiten la producción de cuerpos cetónicos cuando el ayuno se prolonga. En esta parte voy a explicar cómo el cerebro utiliza diferentes sustratos energéticos durante el ayuno. Al inicio, durante los primeros 1 a 2 días, el cerebro depende exclusivamente de la glucosa. No utiliza ninguna otra fuente de energía porque todavía no se han producido suficientes cuerpos cetónicos. Después, entre el día 3 a 5, el cuerpo empieza a generar una mayor cantidad de cetonas y aproximadamente el 30 al 40% del combustible cerebral ya proviene de los cuerpos cetónicos. Esto ocurre porque la glucosa disponible disminuye y el organismo necesita una fuente alterna para mantener la función cerebral. Si el ayuno continúa alrededor de las 2 semanas, se alcanza un estado más adaptado. En este punto, hasta el 60 o 70% de la energía que se utiliza el cerebro proviene de las cetonas. Esta transición es esencial porque permite que el cerebro siga funcionando, incluso cuando la disponibilidad de glucosa es muy baja, reduciendo al mismo tiempo la necesidad de degradar proteínas corporales para producir la glucosa. En resumen, el cerebro pasa de usar únicamente glucosa a depender principalmente de cuerpos cetónicos conforme el ayuno se prolonga. Esta adaptación es clave para proteger la función cerebral y conservar las reservas del organismo. Bueno, este es el metabolismo postprandial y posabsortivo, que es el estado alimentado. En el estado posterior a la comida predomina la insulina, que aunque el cerebro no depende de ella para captar glucosa. Tenemos las hormonas principales, que la primera es la insulina y ella es dominante. Esta disminuye el glucagón, favorece el uso de glucosa como principal sustrato energético cerebral, al mantener glicemia dentro de rango. También reduce concentración de cuerpos cetónicos. El cerebro no los usa en estado de alimentado.
En segundo, tenemos las incretinas, que tenemos la GLP-1 y GIP. La GLP-1 es un péptido similar al glucagón tipo 1. El GIP es un péptido inhibidor gástrico. Estas son hormonas intestinales que le mandan señales al páncreas después de comer. También aumentan liberación de insulina e indirectamente regulan glucemia para el cerebro. Y la GLP-1 actúa en el hipotálamo reduciendo el apetito. La leptina, que es la hormona de la saciedad, es una hormona producida principalmente por el tejido adiposo. Su función principal es comunicar al cerebro cuánta energía tiene almacenada en el cuerpo. Ya que su función principal es la regulación de la saciedad, envía señales al hipotálamo para disminuir el apetito cuando hay suficiente energía almacenada. Además, controla el gasto energético, que cuando aumenta el gasto de la energía en el cuerpo tiene una reserva suficiente y lo reduce cuando las reservas bajan. La importancia metabólica, debido a que trabaja junto con la insulina para regular el metabolismo. Después de comer, cuando los niveles de energía aumentan, la leptina ayuda a limitar el consumo de alimentos y regula la energía sobrante. Ok, yo les voy a hablar de cómo la insulina y la leptina trabajan juntas para regular el apetito y el equilibrio energético. Esto se lleva a cabo con insulina más leptina, lo que da una regulación conjunta. Ambas hormonas actúan en el hipotálamo, específicamente dos vías, en la cual es la PONCART, la cual es la que reduce el apetito, y la NPY, que aumenta el apetito. Un ejemplo de esto sería que cuando terminas de comer, hay suficiente energía en tu cuerpo, por lo que se activa la insulina y la leptina. Y como uso cerebral de sustrato, tenemos que el cerebro solo utiliza glucosa como una fuente principal de energía. Y que a diferencia de otros tejidos del cuerpo, el cerebro no almacena energía. Esto significa que depende totalmente de un flujo constante de glucosa y de acciones de la insulina. Yo les voy a hablar de metabolismo en ayuno, ayuno nocturno, ayuno de 2 a 24 horas. En ayuno predomina un estado hormonal catabólico leve. Las hormonas principales es el glucagón, dominante en ayuno. Mantiene glucosa plasmática por gluconeogénesis y glucogenólisis. Asegura aporte continuo de la glucosa al cerebro. La siguiente hormona es el cortisol moderado, que promueve gluconeogénesis hepática, mantiene glucemia en rangos seguros para el cerebro. GH, que es la hormona del hambre, aumenta la lipólisis para ahorrar la glucosa. Disminuye el uso periférico de la glucosa, preservación cerebral. La última hormona es catecolaminas, que estimula la lipólisis y producción de glicerol. Gluconeogénesis. Uso cerebral del sustrato es que la glucosa sigue siendo el sustrato principal. Comienza ligera elevación de cuerpos cetónicos, pero el cerebro todavía casi no lo utiliza. Y como resumen de esto, tenemos que cuando te encuentras en un estado de estrés, las hormonas dominantes es el cortisol, glucagón, catecolaminas y growth hormone. Y el efecto en el cerebro es garantizar glucosa y permitir uso de cuerpos cetónicos. Y el sustrato principal será glucosa y cetonas. Y cuando te encuentras en un estado de prospradia, las hormonas principales o dominantes es la insulina, incretina y leptina. Y el efecto en el cerebro sería abundancia de glucosa y funciones neuronal óptima. Y el sustrato principal es la glucosa. Y cuando estás en un ayuno de 12 a 24 horas, las hormonas dominantes es el glucagón, cortisol, el growth hormone y la catecolaminas. El efecto en el cerebro sería mantener glucosa estable y comenzar incremento de cetonas. Y el sustrato principal es la glucosa.